norte. Lo tenemos al aire a Oscar Gaona, que es el presidente de la Cámara de Expendedores de Chaco. Oscar, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo anda Chaco? La verdad es que respecto del tema que estás hablando, actualmente en el mes de julio estamos un poco mejor de lo que fueron los últimos 3 meses. Eh, Comenzando julio, lo que tenemos de distinto es que se ha cerrado el mes pasado la cosecha de soja y eso ha bajado muchísimo la demanda de gasoil en la región. Así que hoy las estaciones de servicio están pudiendo abastecer normalmente, y esto se debe a lo que veníamos hablando hace mucho tiempo entre todos los colegas de la región, de que este problema del gasoil se iba a ir normalizando simplemente cuando bajara un poco la demanda, porque no hay granos para cosechar y no hay granos para trasladar desde el Chaco hasta Rosario, donde están los puertos. Pero la situación de los meses anteriores era una situación que era previsible. Nuestro país no tiene suficiente producción de combustibles destilados, o sea, las destilerías están trabajando a pleno, y las destilerías que están montadas en Argentina son suficientes para una demanda normal de combustible. Pero en época de picos de demanda, como son el mes de abril, de mayo y de junio, eso ocurre todos los años, ocurre lo mismo. En esos momentos se importa combustible y se cubre lo que es ese pico de demanda. En este momento o este año fue imposible porque venimos ya de casi un año que tuvimos los precios congelados. Esos precios se han descolgado de lo que son los valores internacionales, donde el precio del crudo y el precio del gasoil ha subido muy fuertemente, debido a crecimiento económico mundial, debido a principalmente al conflicto entre Rusia y Ucrania, que hizo que Rusia, al ser un exportador muy fuerte de gasoil, no pudiese exportar debido a todas las sanciones económicas que le habían puesto los países tanto europeos como Estados Unidos, y eso hizo que ese combustible no esté dando vuelta en el mercado y que todos los países y las empresas petroleras a nivel mundial salgan a buscar gasoil en los lugares que estaban permitidos, y obviamente eso generó una fuerte demanda y un crecimiento muy rápido de lo que es el precio del gasoil a nivel internacional. Mm, Hoy el problema no son las naftas, hoy el problema no es la producción de crudo, hoy el problema es la disponibilidad de gasoil principalmente. Y mm. eso obviamente a nosotros nos afectó porque Argentina, con un precio de combustible que estaba aproximadamente a mitad de precio de lo que están cobrando los países de nuestra región, estamos hablando que el valor de gasoil en Argentina está entre los 140 y 180 pesos, dependiendo de la región, dependiendo de la distancia con las destilerías, pero en el extranjero, ya sea Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, el valor está en alrededor de los 300 a 350 pesos. O sea, Y estamos hablando que está aproximadamente al doble. Oscar, ¿y Esto obviamente generó muchísimos conflictos. Sí, disculpa. demanda extranjera del gasoil argentino de Paraguay y de Brasil? Es decir, ¿hay gente de Paraguay y Brasil que busca gasoil en la Argentina también? En realidad la demanda, si vemos lo que está ocurriendo en la zona fronteriza, la demanda más fuerte es de naftas. Ujú. Las naftas también cuestan a mitad de precio acá, entonces lo que es exportación o lo que es contrabando, llamémoslo, de combustible, que vienen los autos paraguayos a buscar combustible, después lo llevan a Paraguay y lo vuelven a revender, es principalmente de naftas. En el Mm. caso del gasoil sí hay una muy fuerte demanda, que lo estamos viendo también en la zona fronteriza, pero son camiones que vienen desde Buenos Aires y que tienen que ir a Brasil o tienen que ir a Paraguay, y obviamente la última carga la quieren hacer en Argentina para reducir costos. Claro. Pero no es que estén viniendo camiones paraguayos a cargar combustible y vuelta Mm, y regresan a su país. ujú. Normalmente son los camiones que están viniendo, ya sea de patente brasilera, paraguaya o argentina, que tienen que llevar los productos que llegan al puerto de Buenos Aires, los tienen que llevar tanto a Paraguay como a Brasil, y esos son los vehículos que están haciendo muy largas colas, demandando combustible, demandando gasoil, antes de entrar a países donde el precio del mismo es aproximadamente el doble. Eh, Oscar,
¿Cuáles son las posibles acciones o soluciones o acciones para morigerar esta situación que ustedes discuten en la Cámara de Expendedores con sus colegas? ¿Cuáles son las medidas que se deberían tomar para intentar al menos morigerar este problema? Sí, realmente cuando hablamos de la situación y qué forma se puede resolver, hay una medida que es muy dolorosa para todos, que es que aumente el precio del combustible, que es lo que está ocurriendo en todo el mundo. ¿Por qué hablamos de aumentar? Porque eso va a permitir que Argentina pueda importar gasoil sin pérdida. ¿Y por qué hablo de pérdida? Porque hoy estamos hablando y se está escuchando en los medios de que YPF va a comprar 10 barcos de combustible, de que tanto Axon como Shell también están comprando barcos de gasoil a nivel internacional, están comprando nafta también, está habiendo picos de nafta, pero muy levemente, eso todavía no es preocupante, pero estamos hablando de todo eso, pero eso en realidad lo que significa es que estén comprando un valor mucho más alto del que se vende en el país. Y ese déficit en lo que es la balanza comercial, a lo que va a terminar afectando es a todas las personas, usen o no usen gasoil, porque eso lo tiene que pagar el Estado de alguna forma. Y a veces cuando uno dice, ¿por qué no importa YPF? ¿Por qué no trae, no resuelve esta cuestión urgente? Primero y principal, no es una cuestión que se pueda resolver rápidamente. O sea, la compra de un barco, primero hay que salir a buscar empresas que nos puedan vender. Argentina normalmente compra en el Golfo de México el gasoil. Hoy el Golfo de México le conviene mucho más venderla a Europa, que Europa tiene muchísimo más disponibilidad de dinero para comprarlo, y aparte el recorrido entre el Golfo de México y Europa en barco es mucho más corto que venir para Sudamérica. Así que todas esas cuestiones están pesando hoy en día como para la compra de un barco. Primero, conseguir quien te lo pueda vender, tener los recursos para comprar, y estamos hablando todo el tiempo de que Argentina tiene muy pocos recursos en dólares. Estamos hablando, esta semana salió el nuevo ministro de Industria, Daniel Scioli, prohibiendo todo lo que son compras en el exterior que signifiquen salida de dólares de Argentina, porque en realidad no los estamos teniendo. Entonces, cuando hablamos de solución, una de esas es el aumento del precio del combustible. Otra, a muy largo plazo, es que realmente la Argentina, al ser el segundo país o tener la segunda reserva de GNC a nivel mundial, deberíamos cambiar todo lo que es la matriz energética de nuestro país. O sea, que las industrias se puedan abastecer de GNC, que las usinas termoeléctricas se puedan abastecer a GNC, y todo eso deje de demandar gasoil. O sea, actualmente todo demanda gasoil. En el norte somos 4 provincias en las cuales no tenemos GNC: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Únicamente en el Chaco tenemos tenemos los caños instalados, hay presión de GNC, pero las cañerías urbanas son simplemente domiciliarias, así que no hay una gran demanda. Son muy pocas los negocios, principalmente algunos restaurantes, que están conectados a GNC, pero realmente no se hicieron inversiones como para decir tenemos un uso industrial, que es donde realmente se demanda GNC en gran medida, y por ahí uno puede suplir lo que es la demanda de gasoil. Así que esas son dos de las cuestiones. Combustible se está consiguiendo, se está importando, eso va a obligar, que es lo que estamos viendo en estos últimos días, va a obligar a que el precio del combustible aumente para poder pagar esos barcos. Hoy se está hablando también de una mayor mezcla con biodiesel. Nuestro combustible en Argentina desde el año 2010 a la fecha, por ley, tiene que tener un corte de biodiesel, o sea, estar mezclado tanto el derivado de petróleo como el gasoil con biodiesel, Sí. y eso es lo que se vende, digamos, en las estaciones de servicio. El aumento de ese cupo de biodiesel en el gasoil puede también cubrir un poquito el déficit que hay de gasoil, pero hay una realidad, y eso no lo debemos desconocer. El biodiesel cuesta mucho más que el gasoil importado, o sea que hoy decir agreguemos más biodiesel es más conveniente agarrar y comprar gasoil importado, es mucho más barato. El único problema es que el gasoil importado demanda dólares y el biodiesel que se compra en Argentina demanda pesos. Así que esa es una realidad de la que estamos viendo en este momento. Pero como te digo, ¿cuáles son las soluciones? Y son esas tres: que vaya aumentando el precio y que se vaya transparentando el precio de Argentina con el resto del mundo. La llegada de los barcos va a ayudar un montón, pero después va a haber que pagarlos.
y lo otro es ir cambiando la matriz energética hacia lo que Argentina tiene más, que es las reservas de gas natural. Oscar, usted lo dijo hace un rato, y lo sabemos perfectamente, la crisis de abastecimiento de gasoil en picos de demanda de gasoil, cuando generalmente por razones de la agroindustria, en Argentina no es nueva, es por, al contrario, se da prácticamente todos los años. Y sin embargo, la solución no llega. Ninguna de las posibilidades que usted ha esbozado es considerada seriamente como medida económica, estructural de Argentina. Eh, ¿Qué haría falta para que cambie esto y se tomen decisiones contundentes respecto de lo estructural en la producción de energía? Sí, una de las cosas muy fuertes que hace falta es eliminar el déficit energético, tratar de ir cubriéndolo. Nosotros sabemos perfectamente que en nuestro país hay muchísimos beneficios, hay muchísimo dinero que está pagando el Estado a veces para cubrir el valor de la energía, o sea, mantenerlos congelados. ¿Qué significa? Subsidios. Eso es lo que tenemos que tratar de ir eliminando lentamente, achicando los costos de producción de nuestras mercaderías, todo lo que se fabrica en Argentina, sacando otras cosas que puedan permitir que la energía vaya aumentando, y estoy hablando de energía en general, no estoy hablando únicamente de derivados fósiles, Sí. sino que realmente tenemos que empezar a transparentar eso y a pagar un valor que es lo que cuesta, y dejar de subsidiar. ¿Por qué hablo de dejar de subsidiar? Porque eso es lo que termina haciendo de que uno no pueda hacer obras de infraestructura de magnitud, porque no hay dinero, no hay recursos para hacerlo. O sea, si continuamente el país está perdiendo miles de millones de dólares porque tiene que importar combustible, porque no tenemos la inversión, digamos, para poder distribuirlos a nivel local, o para tener gasoductos que puedan cubrir esa demanda de gasoil, que la puedan reemplazar, digamos, o suplantar. Entonces, cada vez que estamos hablando de importar barcos, estamos hablando de pérdidas de YPF de 700 millones de dólares, pérdidas de las otras compañías de tantos cientos de millones de dólares, y todo ese dinero es el que se está yendo del país, y no tenemos recursos o no tenemos infraestructura que nos vaya quedando. Así que hay algo que se había hablado hace muchísimo tiempo. Lo primero y principal es disminuir ese desequilibrio que estamos teniendo energético. Se está importando energía, no se está invirtiendo para la producción. Deberíamos pensar principalmente en eso. Y como te digo, empezar a pensar en políticas que sean a largo plazo. Cuando hablamos de gasoducto, de extracción, de cambio de la matriz energética de un país, estamos hablando que son recursos que hay que ir pensándolo de acá a 5 años, a 10 años, porque son inversiones realmente muy grandes las que se tienen que hacer, pero tenemos que continuar en la misma línea, en decir, bueno, esto va a ir reemplazando. Hoy la movilidad eléctrica es algo impensado para nuestra región, es algo que hoy movilidad eléctrica en Europa, que es uno de los países que más la fomenta, es apenas el 0,5% de la cantidad de vehículos que andan circulando. O sea, todos los vehículos eléctricos son apenas el 0,5%. Nos damos una idea de cuál es, digamos, la magnitud o cuál es el tamaño de lo que es la movilidad eléctrica. Entonces no es algo que realmente lo pueda reemplazar a corto plazo. Lo que tenemos que ir viendo es cómo ir manejando nuestro país con lo que tenemos, con las reservas que tenemos, ir tratando de cambiar una matriz energética. Y como te digo, tratar de eliminar los subsidios, que son los que hacen tanto daño, porque después termina siendo dinero que lo tiene que pagar el país, y que lo tienen que pagar todos los consumidores o todas las personas que pagan impuestos, cuando a veces uno dice, estoy subsidiando algo que ni siquiera lo ocupo. Exacto. Oscar Gaona, presidente de la Cámara de Expendedores de Chaco, muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia. Gracias, Oscar. Un abrazo.